Bueno, lastimosamente tuve un problema. Mi gato pasó por encima del computador y lo apagó. Entonces, va a hacer un pequeño repaso de lo que alcanzamos a ver antes de que el gato se postrara encima del computador. Bien, entonces, esta noche vamos a ver un tema muy importante. El tema es acerca de la familia, el primer lugar de discipulado. Ese es el tema que nos concierne esta noche. Cuando hablamos de que la familia es el primer lugar de discipulado, eh, antes que la escuela, la iglesia o cualquier institución humana, el hogar es donde los hijos y los padres deben aprender a vivir el evangelio en la práctica. Por lo tanto, la función del consejero no es solo arreglar problemas, sino ayudar a la familia a cumplir este propósito divino de enseñar y modelar la fe de manera continua, como lo ordena el capítulo 6 de Deuteronomio. Cuando hablamos de que la consejería familiar busca sanar el hogar para que refleje la gracia de Dios, habla o estamos hablando de un hogar sano. No es un hogar que no tenga problemas, sino es un hogar donde se practica la gracia a pesar de los problemas. La gracia de Dios se refleja en el hogar cuando se ofrece perdón y arrepentimiento de manera constante. Por lo tanto, nuestra función como consejeros es ayudar a una familia a sanar y a continuamente estar ayudando a convertirse en un testimonio vivo del Evangelio para la sociedad y para las futuras generaciones. Entonces, cuando hablamos de que sembrando para la próxima generación, recordemos que como núcleo primordial, que es la familia, es el primer lugar de discipulado y obviamente a su vez es el origen de muchos desafíos complejos. Por lo tanto, al aplicar los principios de la consejería a la dinámica familiar, vamos a abordar problemas entre generaciones y en las relaciones. Bien, entonces comenzando, vamos a hablar de los fundamentos y roles. Entonces, lo primero es que vamos a hablar del diseño bíblico para el hogar. Cuando hablamos del diseño bíblico para el hogar, como consejeros, al estar aconsejando a una familia, debemos comenzar por el modelo que Dios estableció. La familia es una unidad ordenada por Dios con propósitos específicos y cuando sus miembros se salen de su diseño es cuando surgen los conflictos. Entonces, el diseño bíblico de la familia y sus roles. El rol del consejero es guiar a la familia de vuelta a los roles establecidos en la escritura, los cuales están diseñados para la armonía y crecimiento mutuo. Primero son los padres que actúan como pastores y proveedores de gracia. En la escritura da a los padres la responsabilidad principal de ser los líderes espirituales del hogar, especialmente al padre. En- Antes de que pasara el percance, les recuerdo que hay una frase que no es bíblica. El, el hombre no es el sacerdote de la casa. Ojo con eso, que eso es como decir que al que madruga Dios le ayuda. En ninguna parte usted va a encontrar que el rol de los padres sea, del hombre sea ser sacerdote en el hogar. Eso es solo y exclusivamente para el Señor Jesucristo. Eso lo dice 1 Corintios capítulo 11. Podemos que allá dice que la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del hombre es Cristo y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces ahí no dice en ninguna parte que sea sacerdote. Debido a esto, entonces, volvemos a la escritura donde dice en Efesios 4 que hay que recordarles a los padres que no deben exasperar a los hijos cuando los estén instruyendo, sino que debe criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Como consejeros debemos recordar a los padres que su rol no es solo de autoridad, sino también de pastoreo.
Deben guiar con amor, paciencia y gracia, modelando el arrepentimiento y el perdón. Obviamente, pasamos a los hijos, que son los aprendices de la obediencia. Cuando vamos otra vez a Efesios capítulo 6, en los tres primeros versículos, aquí la Biblia les enseña que los hijos deben obedecer y honrar a sus padres. ¿Por qué? Porque este es un principio de autoridad fundamental para la vida adulta, ya que forma en los niños la responsabilidad de sujetarse, cómo van a responder a Dios, al jefe o a las leyes del país. Hablé de un caso concreto. Hay jefes que son personas no gratas, pero Primera de Pedro capítulo 4, si no me falla la memoria, habla de que a esos jefes hay que demostrarles nuestro cristianismo. ¿En dónde se basa eso? Desde la infancia. Si nosotros no les enseñamos a los hijos a obedecer y a honrar bajo el principio de autoridad bíblica, pues cuando sean grandes van a tener problemas con todas las personas. Por lo tanto, como consejeros debemos ayudar a los padres a enseñar a los hijos que la obediencia no es solo hacer lo que se dice, sino hacerlo con buena actitud porque es el reflejo de una correcta obediencia a Dios. Lo que nos lleva a que la familia como la unidad de discipulado. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 6. Entonces, el propósito principal del hogar es ser una escuela de fe, no la escuela dominical, no la iglesia, no el instituto bíblico, es en el hogar. Por lo tanto, como consejeros, debemos enfocar el ministerio familiar en esta meta más en la resolución de crisis. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, habla del discipulado familiar. Aquí ordena a los padres a tener las palabras de Dios en su corazón. Ese es uno de los principales problemas. Muchos padres no tienen la Biblia en su corazón. Tienen versículos, pasajes o u otra cosa, menos la palabra de Dios en el corazón. Y cuando la tienen en su corazón, ellos deben enseñarla diligentemente a sus hijos en todo momento, al sentarse en casa, al caminar, por el camino, al acostarse y al levantarse. Por lo tanto, para la consejería cristiana, un hogar no puede ser sanado si la palabra de Dios no es el centro. Los conflictos familiares se manejan mejor cuando se abordan con la escritura. Por lo tanto, la consejería debe alentar a las familias a crear un ambiente donde la confesión, el estudio bíblico y el perdón sean parte de la vida cotidiana. Y eso podríamos denominarlo como que la familia es el gimnasio de la fe. Vamos a ver unos problemas comunes en la familia, las famosas batallas del hogar. Hay cuatro batallas: la rebeldía adolescente y límites, la comunicación intergeneracional y el silencio, el manejo de las crisis, divorcio, nuevas nupcias y la crianza de los hijos, que es guía con gracia y verdad. Entonces, los problemas familiares son a menudo síntomas de un conflicto de autoridad, como vimos en la diapositiva anterior, y sobre todo la falta de práctica del evangelio. ¿Cuándo? Día a día. Por lo tanto, como consejeros, debemos ver que estos problemas no como faltas de habilidades parentales, sino como asuntos del corazón. Es el primero, que es la rebeldía adolescente y límites. Recordemos que la rebeldía en los hijos no es simplemente un rasgo de la edad, aunque normalmente usted va a ir a un psicólogo y le va a decir que eso es normal que los niños sean así o los adolescentes sean así. No, mis hermanos. En la Biblia nos dice que el pecado está arraigado en el joven. Lo que pasa es que en el joven se está manifestando del corazón
una búsqueda de autonomía total, rechazando la autoridad tanto de Dios como de los padres, como sucedió en el Edén. ¿Listo? Por lo tanto, el desafío de los padres es a menudo eh, que ellos reaccionan con ira o se rinden por frustración. Por lo tanto, como consejeros debemos ayudar a los padres a establecer límites bíblicos claros y a disciplinar con amor y consistencia. Por lo tanto, al hablar de disciplina, debe ir más allá de la conducta y apuntar al corazón, el por qué elige desobedecer. Hay que señalar, mis hermanos, que se debe enseñar al adolescente que su lucha por la independencia es en esencia una lucha contra la autoridad de Dios y que la verdadera libertad se encuentra en la sumisión a Dios, lo cual nos lleva al segundo punto, comunicación intergeneracional y el silencio. Es común ver en las familias la cultura de los gritos o lo contrario, la cultura del silencio, donde es el orgullo el que impide la comunicación. Primero que todo, hay que hablar de la barrera. Los padres a veces hablan a los hijos, no con ellos. Ojo, hablan a los hijos, no con ellos. Por lo tanto, los hijos se cierran porque sienten que no son escuchados y que más bien van a ser juzgados. La solución, como consejeros debemos enseñar la aplicación de la humildad y la gracia a la comunicación. Esto significa algo muy importante para los padres, que deben actuar como dice Santiago 1:19, ser prontos para oír. Hay que hacer preguntas que inviten a la vulnerabilidad y los hijos deben honrar a sus padres escuchando con respeto, incluso si están en desacuerdo. Cual nos lleva al tercer punto, el manejo de la crisis. En la consejería, estos contextos requieren una gran sensibilidad de parte del consejero, ya que el dolor y la culpa aquí son muy profundos. En el caso del divorcio, como consejeros debemos ayudar a los padres a priorizar el bienestar emocional y espiritual de los hijos. Hay que enseñarles que, aunque el matrimonio terminó, el rol de padres es permanente. Se debe guiar a cada padre a arrepentirse de su contribución al fracaso matrimonial sin culpar al otro. Ahora, cuando hablamos de nuevas nupcias, o también pueden surgir las famosas familias mixtas. Este es un desafío complejo para un consejero. El consejero debe abordar las expectativas no realistas y la lucha de los niños por la lealtad. Una nueva pareja debe establecer una unidad matrimonial fuerte y los roles de disciplina deben ser claros y graduales, honrando la relación de los niños con su progenitor biológico. Y ahora nos vamos al cuarto, la crianza de los hijos. Lastimosamente, en la actualidad muchos padres crían a sus hijos bajo el peso de la culpa, el legalismo o el libertinaje. Como consejeros debemos ayudar a los padres a encontrar el equilibrio bíblico entre la disciplina y el estímulo. No hay un método perfecto. Hay que depender siempre de la sabiduría de Dios. Como consejeros debemos buscar que la meta final no es solo tener hijos obedientes, sino hijos que amen a Cristo. Por tanto, como consejeros, debemos reenfocar a los padres en el discipulado diario, modelando el Evangelio, en lugar de hablar de prédicas o de cuestiones legales. Debido a esto, debemos recordar que en la familia hay algo que se llama el peso del pasado. Es decir, en la familia hay influencias de experiencias pasadas. Como consejeros, sometidos a la sabiduría de Dios, sabemos que los patrones de comportamiento de una persona no nacen en el vacío.
tienen raíces en historias familiares. Acá vamos a ver cómo manejar esa información sin permitir que se convierta en una excusa. Lo primero, exploración de mensajes del pasado, padre, madre, ambiente en la dinámica familiar actual. Lastimosamente, nuestro pasado nos dejó una herencia de mensajes o patrones que a menudo dirigimos de manera inconsciente. Como consejeros debemos ayudar a la persona a identificar cómo fue influenciada primero por sus padres o por el papá. ¿Qué tipo de amor y disciplina modeló el papá? Por ejemplo, los papás que son militares, usted va a reconocer cómo son los hijos, ¿sí? Lo segundo, una madre, perdón, esto nos lleva a que un padre que estuvo ausente o que fue excesivamente crítico puede dejar en el hijo adulto un miedo al liderazgo o una búsqueda constante de aprobación. En cuanto a la madre, ¿qué tipo de seguridad o expresión emocional modeló? ¿Por qué? Porque una madre excesivamente controladora o excesivamente pasiva puede llevar al hijo a luchar por el control en su propio matrimonio o a retirarse emocionalmente de los conflictos. Ahora, cuando hablamos del ambiente, nos debemos hacer la pregunta, ¿el hogar fue un lugar de gracia y perdón o de legalismo y culpa? El ambiente familiar dicta cómo la persona percibe a Dios y cómo practica la fe. El objetivo de explorar el pasado no es revivir el dolor, sino identificar los mensajes erróneos que la persona ha creído. Mi valor depende de mi rendimiento. Este es un error. Y para poder desenmascararlos a la luz de la escritura. Lo cual nos lleva al segundo punto, la importancia de no culpar al pasado. Acá hay un punto de quiebre en la consejería, ya que la terapia secular a menudo se detiene en la identificación de la herida. Yo soy así porque así me trató mi papá. Sin embargo, como consejeros bíblicos debemos primero avanzar a que el pasado explica, pero no excusa. Es verdad que las experiencias pasadas pueden explicar el por qué luchamos con ciertos pecados, tales como la ira o el miedo, pero no nos dan excusa para perpetuarlos. El pasado es una realidad, pero Cristo es una realidad mayor, según de Corintios 5:17. De, al- de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. El poder de Cristo en el presente. Como consejeros debemos guiar al aconsejado a arrepentirse de haber permitido que el pasado sea la autoridad de su vida y debemos invitarlo a renovar su mente, como dice Romanos capítulo 12. ¿Cómo? Con la verdad de su nueva identidad en Cristo, como el poder del Evangelio y la gracia van a romper esos ciclos de patrones familiares pecaminosos. El mensaje que damos como consejeros es un mensaje de esperanza. Nosotros no estamos condenados a repetir la historia familiar. La cruz de Cristo es el punto de quiebre donde el poder de nuestro pasado es cancelado por el poder de la resurrección a un presente continuo. Y es acá cuando encontramos una crisis en la consejería, el cuidado en medio del sufrimiento. La consejería bíblica no solo trata con problemas del pecado, sino también con problemas de sufrimiento. La enfermedad crónica o grave de un miembro de la familia, puede ser el caso de un hijo, va a someter a todo el hogar a un estrés inmenso que expone y magnifica las debilidades preexistentes.
Entonces, vamos a ver el primer punto, la consejería con un niño enfermo o la familia de un enfermo. Como consejeros, debemos abordar el impacto total de una enfermedad que es emocional, espiritual y relacional. Cuando hablamos del niño enfermo, como consejeros debemos ayudar a los padres a entender que, aunque el niño está sufriendo, su rol sigue siendo el de disipularlo. Deben enseñar al niño sobre la fidelidad de Dios y modelar una fe que confía en Él incluso cuando no hay respuestas fáciles. La familia del enfermo. La enfermedad de un miembro a menudo crea desequilibrios en la dinámica familiar. En el caso del matrimonio, la carga del cuidado puede distanciar a los cónyuges. El consejero debe recordarles el pacto matrimonial y la necesidad de comunicación y apoyo mutuo, de acuerdo a Gálatas 6:2. ¿Qué pasa con los hermanos? Los hermanos sanos pueden sentirse abandonados o, como es más común, resentidos por la atención que requiere el hermano enfermo. Como consejeros, debemos asegurar que estos niños también sean escuchados y validados. Y por último, están las finanzas. Las tensiones por gastos y por el agotamiento del cuidador principal deben abordarse con sabiduría práctica y buscando apoyo en la iglesia. Lo cual nos lleva al segundo punto, guiar a la familia a la dependencia de la soberanía y el consuelo de Dios. La mayor tentación en el sufrimiento es la duda y la ira hacia Dios. Como consejeros debemos ser un canal de la verdad bíblica en estos momentos de crisis. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, es vital como consejeros guiar a la familia a confiar en la soberanía de Dios. Romanos 8:28. Esto no significa que Dios causó directamente la enfermedad, aunque Él la permita, sino que Él está en control y que usará esta circunstancia para un bien mayor, aunque muchas veces no logramos entenderlo, lo cual nos lleva al consuelo en Cristo. Como consejeros debemos dirigir a la familia a lo que dice 2 Corintios capítulo 1, 3 y 4, que cuando Dios va a consolar, nos va a enseñar a consolar. Nos recuerda que Dios es Padre y Padre de misericordia y Padre de toda consolación. Como consejeros, en el sufrimiento se centra menos en el por qué y más en el quién. ¿Cómo? Dios es nuestro refugio. ¿Y cómo podemos consolarnos unos a otros? El sufrimiento, aunque a veces es muy doloroso y profundo, se convierte en la oportunidad para que la familia experimente la gracia de Dios de una manera más profunda. Bien, nos lleva acá a una reflexión, creando un hogar saludable. A manera personal, ¿sí? Vamos a tener una actividad. ¿Cuál es? Como consejeros o el propósito de la consejería bíblica es la restauración para que la familia pueda funcionar como el diseño original de Dios. Es crucial para nosotros como estudiantes que nos apropiemos de esta lección y veamos nuestro rol en la edificación de nuestros propios hogares o aquellos a los que estamos aconsejando. Primero, hay que fomentar un ambiente familiar saludable. La consejería familiar, que es una especialización de la consejería, en este caso, la consejería familiar puede volverse exitosa no cuando se resuelve la crisis, sino cuando se establece una cultura de gracia y responsabilidad
en el hogar de manera mutua. Un ambiente familiar saludable se caracteriza por la seguridad y el amor incondicional, donde todos son libres de fallar, confesar y ser perdonados. Por lo tanto, reflexione, mi querido hermano, sobre la siguiente pregunta. Si tuviera que elegir un solo principio de cambio, voy a darle tres opciones: arrepentimiento, perdón o renovación de la mente, como el más importante para la sanidad familiar. ¿Cuál sería y por qué? Recordemos que la necesidad de humildad, el arrepentimiento, normalmente hace que un hogar sea saludable cuando los padres están dispuestos a confesar sus errores ante sus hijos, modelando la humildad. Esto hace que se rompa el ciclo de la perfección irrealista y enseña que la gracia de Dios es suficiente. Recordemos que el arrepentimiento es la puerta de entrada a la sanidad. La necesidad de restauración. Cuando hablamos de perdón, el perdón es el pegamento que mantiene unida a la familia. Es el reflejo claro de una gracia, de la gracia de Dios en el hogar. Y la necesidad de la verdad, la renovación en la mente. Un hogar es saludable eh, cuando, ya hablamos, en los padres se usa la palabra de Dios para reemplazar no solo los mensajes del pasado que ya vimos en los padres, o las mentiras que el mundo y que el pecado han sembrado. La familia necesita estar en constante renovación de su mente con la verdad de quienes son en Cristo. Lo cual nos lleva a la tarea. ¿Qué vamos a hacer para la próxima clase? El crecimiento personal, la familia y yo. Entonces, bien, hay que diseñar una breve actividad o un consejo práctico para un conflicto familiar común. Me explico. Vamos a aplicar algo de lo que acabamos de ver de consejería familiar, recordando que esa se aplica primero a nivel personal. El primer campo de ministerio de todo creyente es sí mismo. No vamos a hacer un debate, sino que vamos a utilizar algunos minutos de la clase para una reflexión, ¿sí? Que usted va a colocar de manera escrita. No va a enviar la tarea. Recuerde que todas las tareas que yo les digo es para que mis hermanos las expongan en la próxima clase. La actividad se llama el espejo de la familia. Cada uno de mis hermanos mire su propia historia y sus patrones actuales a la luz de la palabra de Dios. Vamos a meditar en lo siguiente. Vamos a identificar el patrón. ¿Cómo es mi pasado? Mm, Cada uno de mis hermanos piense en una reacción negativa o un patrón de comportamiento que haya heredado de su propia familia de origen, ya sean padres o abuelos, o inclusive los tíos, y que ahora nota en sí mismo o en su propio hogar. Un ejemplo, la ira rápida, evitar conflicto, constante crítica o de quedarse uno callado, digámoslo así. Entonces, escriba un patrón negativo que aprendió en su hogar de origen. Segundo, aplicación del principio de cambio. Una vez que usted haya identificado su patrón, elija uno de los 6 principios de cambio que estudiamos
las clases anteriores. ¿Qué principio de cambio? Perdón, arrepentimiento o renovación de la mente es el antídoto, el antídoto para esa patrón, ¿correcto? Y por último, el compromiso, o sea, la aplicación práctica. Cada uno de mis hermanos va a escribir un compromiso bíblico, es decir, escriba una oración o un versículo que le ayude a sustituir ese viejo patrón con la verdad que hay en Cristo. Esto es un compromiso personal para ser un agente de gracia en su familia. ¿Por qué? Como consejeros nosotros siempre debemos estar en constante reflexión. Aunque esta actividad es de manera personal, es silenciosa y obliga a cada uno de nosotros a pasar del rol de observador al rol de ser aconsejado por el Espíritu Santo. Como consejeros, vamos a ayudar familias que deben primero permitir que el Evangelio los sane y transforme su propio corazón y también la historia pasada. Y qué mejor que el consejero haya hecho ese proceso. Entonces, como consejeros, no solo debemos entender, sino también actuar. Entonces, la tarea para el lunes es una oportunidad de tomar todo lo que hemos aprendido sobre el cambio de corazón y la familia y convertirlo en un plan de ayuda real. ¿Para qué? Para que sea primero de ayuda en mi propio hogar y ahí sí poder ayudar a los otros. Recordemos lo que dijo Jesús. No miremos la paja en el otro, sino la viga en el nuestro. Entonces, usted va en un papel con un esfero, em, diseñar un consejo sencillo de 3 pasos para una familia que está enfrentando un conflicto común. Y este consejo debe estar anclado en un principio bíblico de cambio. Entonces, primero elijo un conflicto y un principio. Entonces, el conflicto común es elijo una lucha que a menudo desgasta a las familias, ¿sí? Como ejemplo, un adolescente siempre en el teléfono, un padre que recurre al grito, una madre que se queja, etcétera, etcétera. Y diseñe el consejo práctico de 3 pasos. Debe crear 3 pasos que sean tan sencillos que un padre pueda leerlos e implementarlos de inmediato. Asegurarse de que el plan vaya más allá del comportamiento y más bien apunte al corazón. El paso 1 es el diagnóstico y humildad, aplicación del arrepentimiento, que debe reconocer los padres o los hijos sobre su propio pecado en la situación o antes de culpar al otro. Un ejemplo, la ira. Antes de hablar, el padre se alejará y orará pidiendo perdón por su propia impaciencia. El segundo paso, la acción de gracia, obediencia y perdón. ¿Qué acción de amor o de obediencia deben practicar en lugar del patrón pecaminoso? Hablando de la ira, al regresar el padre debe usar una voz suave y pedirle al hijo que repita lo que entendió para asegurar que la comunicación es clara. Y por último está el ancla, la renovación de la mente. ¿Qué verdad bíblica recordarán para mantener el cambio? En el caso de la ira, terminen con un momento de agradecimiento nombrando una cualidad de la otra persona. Esto renueva la actitud negativa con control. Entonces, aquí en la presentación están esos pasos que acabo de nombrar. Entonces, simplemente va a escribir su plan a mano a una hoja de papel. No debe enviarlo. No tiene que ser largo. Es para clarificar y aplicar las cosas más importantes dentro de la consejería bíblica. Este ejercicio nos ayudará a estirar la consejería primero en nosotros y ahí sí podemos aplicarlo a otras personas. Bueno,
No siendo más por esta noche, eh, creo que solo estuvo la hermana Jenny. Recuerden que yo voy a colocar esta clase de esta noche en YouTube. También voy a compartir el enlace en el grupo de Consejería Bíblica y en los anuncios del instituto para que tengan acceso a este material. También voy a estar enviando otros dos archivos de consejería de la señora Hunt, que es lo que estamos tratando en esta clase. Recuerden, mis hermanos, que ya estamos prontos a terminar este semestre. Eh, las tareas que yo les he dejado solamente para, primero, aplicárnosla a nosotros mismos. Como dice 2 Corintios capítulo 1, donde primero Pablo tuvo que sufrirla para así poderla aplicar. Como consejeros siempre debemos estar en introspección de cómo estamos nosotros para poder ayudar a los demás. Y si no, pues normalmente uno tiende a fracasar, porque como ya hemos dicho, uno no se las sabe todas, pero conocemos a que sí. Y el primero nos hace pasar por el Mar Rojo para después cruzar el Jordán. Para los que leemos la Biblia, creo que me van a entender la referencia. Lo más duro es el Mar Rojo, lo más fácil fue el Jordán. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado esta noche y esperemos que la próxima vez el gato no salte donde no debe saltar. No siendo más, me despido, Dios les bendiga y recuerden que este material va a estar disponible, si Dios lo permite, el día de mañana y espero que el lunes pues no tengamos ningún problema. Este lunes será festivo. Al ser festivo, pues el hermano Mario, pues él está con su familia, son de los pocos días que él aprovecha, entonces yo no lo molesté para dar la clase, es lunes festivo. Era el día de la diversidad étnica, entonces fue por eso que no se dio la clase. Ahora sí, no siendo más, mis hermanos, me despido y recuerden siempre que el mejor consejero es nuestro Señor Jesucristo y nosotros solo vamos a encauzar a las personas a ese Cristo, porque yo no tengo la solución de los problemas. Él es la solución en este caso. Muchas gracias, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hermano Alex. Dios le bendiga. Que Amén. descanse. Lo mismo.